Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy pues voy a, sin nada más que decir, empezar a hacer el video que os había dicho que iba a hacer. La semana pasada había hecho un video sobre las crónicas de Narnia, El caballo y el muchacho, que es el tercer libro en orden cronológico de esta heptalogía escrita por C.S. Lewis. Y os había dicho que iba a hacer un video interesante donde iba a explicar la relación que existe entre lo que sería, al menos en lo que yo puedo ver aquí al leer este libro, y el cristianismo, que es, pues, como dije, uno de los aspectos más importantes de la vida de C.S. Lewis, es su conversión al cristianismo. Y eso es lo que yo quiero poner de manifiesto el día de hoy en este video. Sin nada más que empezar, pues vamos a dar inicio, ¿no? Si queréis ver un resumen de lo que trata el libro, podéis hacerlo en mi canal de YouTube. Ahí está con el título Las Crónicas de Narnia, El caballo y el muchacho, video 1. Este es video 2. Y bueno, un poco lo que decía en un momento en la historia, cuando Shasta se queda se queda prácticamente solo con un caballo, pero no es un caballo parlante, que le dan pues para cabalgar, pero él se queda. Todos los demás, cuando están en Ámbar, se van y solo Shasta se queda con el caballo porque él no sabe cómo manejar un caballo no parlante y pues no sabe cómo conducirlo. En ese momento empieza su primer encuentro con Aslan, y ahí hay una conversación. Voy a leer esa conversación primero. A ver. Bueno, finalmente ya no puedo soportarlo más. ¿Quién eres?, dijo con una voz que apenas se oyó más que un susurro. Alguien que ha esperado mucho rato a que hablara, respondió la cosa. Su voz no era fuerte, pero sí sonora y profunda. ¿Eres un gigante?, inquirió Shasta. Podríamos decir que soy un gigante, respondió la gran voz, pero no me parezco a las criaturas a las que llamas gigantes. No te veo, declaró él, tras mirar con suma fijeza, y a continuación, pues una idea más terrible acababa de pasar a su cabeza, dijo casi gritando: No estarás muerto, ¿verdad? Por favor, márchate. ¿Qué daño te he hecho yo? Vaya, soy la persona con menos suerte de todo el mundo. De nuevo sintió el cálido aliento del misterioso acompañante en las manos y en el rostro. Ya te habrás dado cuenta de que este no es el aliento de un fantasma, dijo. Cuéntame tus penas. Shasta se sintió un poco tranquilizado por el aliento, de modo que le contó que no había conocido a sus padres y que el pescador lo había criado de un modo muy severo, se refiere a Arches. Y luego le contó la historia de su vida y el modo en que le persiguieron los leones y le vieron obligados a nadar para salvar la vida, y todos los peligros corridos en Tashbaan y la noche que había pasado entre las tumbas, y cómo las bestias le aullaban desde el desierto. Le habló también del calor y la sed padecidos durante el viaje por el desierto, y que casi habían alcanzado su objetivo, cuando otro león los persiguió e hirió a Avaris. También mencionó lo mucho que hacía que no probaba bocado. Yo no diría que eres desafortunado, dijo la gran voz. ¿No te parece mala suerte que me haya encontrado con tantos leones?, inquirió él. Solo había un león, declaró la voz. ¿Pero qué dices? ¿No has oído que había al menos 2 la primera noche? Y solo había uno, pero era muy veloz. ¿Cómo lo sabes? Yo era el león. Y cuando Shasta se quedó boquiabierto e incapaz de decir nada, la voz siguió. Yo era el león que te obligó a unirte a Avaris. Yo era el gato que te consoló entre las casas de los muertos. Yo era el león que alejó a los chacales de ti mientras dormías. Yo era el león que dio a los caballos las renovadas fuerzas del miedo durante los 2 últimos kilómetros para que pudieras llegar ante el rey Lune a tiempo. Y yo fui el león que no recuerdas y que empujó el bote en el que yacías, una criatura al borde de la muerte, de modo que llegaras a la orilla, donde estaba sentado un hombre, desvelado a medianoche, para recibirte. Entonces fuiste tú quien hirió a Avaris, fui yo. ¿Pero por qué? Niño, respondió la voz, te estoy contando tu historia, no la suya. A cada uno le cuento su propia historia y ninguna otra. ¿Quién eres? Yo mismo, contestó la voz, en un tono tan profundo y grave que la tierra tembló, y repitió en tono fuerte, claro y alegre, yo mismo, y luego una tercera vez, yo mismo.
Lo musitó tan quedo que apenas se oía, y sin embargo el sonido pareció rugir de su alrededor, como si las hojas se zozobran con él. Shasta ya no temía que la voz perteneciera a un ser que fuera a comérselo, ni que se tratara de la voz de un fantasma, pero una clase de temblor nuevo y distinto lo embargó, aunque a la vez se sentía contento. Vamos a dejar esto un momento, y quiero leeros una parte, un pequeño fragmento o pasaje de la Biblia, del Antiguo Testamento. Esto se puede encontrar en el libro del Éxodo, el capítulo 3. Voy a leerlo desde el versículo 13 y después de esto vamos a empezar con la explicación, esto que quiero decir. Es una conversación entre Dios y Moisés. Dios está hablando a través de una zarza ardiente. Dijo Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les diré? Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y agregó: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy. Ahora, mantengamos esto un momento en nuestra mente y vayamos a explicar un poco lo que quiero compartir. Para poder explicar esto y dar una mejor, para que se pueda entender de la mejor manera posible, voy a empezar primero explicando esto que quiero entender, algunos conceptos, como por ejemplo el movimiento. Normalmente podemos pensar que cuando decimos movimiento nos estamos refiriendo al cambio de lugar, al desplazamiento. Eso sería un tipo, una clase de movimiento, que es el movimiento local, el paso de un lugar a otro, el desplazamiento, movimiento local. Pero en realidad con movimiento podemos entender o podemos tener un sentido más amplio y podemos hablar de muchas clases de movimiento. Pero para no hacer esta explicación muy larga y aburrida, voy a mencionar simplemente el que nos va a servir ahora para nuestros propósitos. Esto que los filósofos han llamado el movimiento sustancial, es decir, el de la generación y la corrupción, el llegar a ser y el dejar de ser. A esto es a lo que se refiere el movimiento. Precisamente Aristóteles nos dice que la raíz de la filosofía está en el asombro, pero que ¿por qué el antiguo hombre griego, en la antigua Grecia, antes de Cristo, a finales del siglo VI, se le hacía extraño, o mejor dicho, se asombraba? ¿De qué se asombraba? ¿Cuál es la raíz de este asombro que fue el origen de toda la filosofía en Occidente, en la antigua Grecia? La respuesta es el movimiento. Todos los tipos de movimiento, pero especialmente el último, el movimiento sustancial. Ahora, dentro de lo que sería la filosofía podemos encontrar, sobre todo en la presocrática, a dos filósofos importantes, los más importantes de toda la presocrática, Heráclito y Parménides. A menudo siempre sus pensamientos parece o se nos presentan así, que son contrarios el uno con el otro, mientras que para uno nada cambia, para otro todo fluye, todo está en constante cambio. Ahora, son precisamente presocráticos por antes a Sócrates, pero esto no es necesariamente en un sentido cronológico, porque recordemos que los últimos presocráticos, Leucipo y Demócrito, no son anteriores a Sócrates, sino son contemporáneos suyos, pero quedan ubicados en el grupo que les antecede por el contenido del carácter de su especulación filosófica. Sobre todo en la presocrática, los primeros tres filósofos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, el estudio o el objeto de estudio era la naturaleza, saber cuál es la sustancia primera, el arché de la physis, de la naturaleza, del cual proviene todo lo que existe. En cambio, en el periodo socrático, tanto Sócrates como los sofistas van a girar la atención. El objeto ya no es la naturaleza, sino es el hombre. ¿Qué le hace bien, qué le hace mal? El hombre en la sociedad, cómo debe ser. Bueno, entonces, aquí lo importante explicar es esto en Parménides, porque aquí empieza la metafísica y es importante explicarlo porque el argumento de la contingencia, que es el que quiero explicar, es un argumento que tenemos que desarrollarlo a nivel metafísico, y para entenderlo
hace falta entender primero una serie de conceptos y explicar un poco esto. Parménides se dice que ha descubierto el ente. ¿Qué es el ente? Todas las cosas, en metafísica, todas las cosas las llamamos entes, porque todas las cosas tienen ser, tienen esa propiedad de ser. Consideremos cualquier cosa, por ejemplo, un montón de cosas se nos presentan ante nosotros, pero son diferentes. Esto es una linterna, un libro, un escritorio, una mesa, un árbol, diferentes. Todas las cosas son algo, pero previamente son. Esto es a lo que se refiere con el ser. Todas las cosas consisten en algo, tienen una naturaleza determinada, porque previamente consisten. Significa que el ser es lo más básico del ente. El ser es lo que antecede, lo que tiene una primacía, por así decirlo. Todas las cosas son algo, porque son. Cualquier perfección en que tengan cualquier cosa, solo pueden tenerla porque previamente tienen el ser. Entonces, como todas las cosas tienen el ser, como todas las cosas son algo, aunque diferente, pero todas tienen ser, por lo tanto todas las cosas son entes. Ahora, en el ente, que significa id quod es, lo que es, encontramos dos principios constitutivos, el ser y la esencia. El ser y la esencia siempre están unidos, pero no son lo mismo, y es conveniente que expliquemos las diferencias que hay. El ser, ya lo hemos dicho, espero que esto haya sido entendible. Ahora, ¿qué nos referimos cuando decimos la esencia? ¿Qué es lo que hace, o mejor dicho, la esencia es lo que hace que algo sea lo que es? ¿Qué es lo que hace que un caballo sea un caballo? ¿O que una mesa sea una mesa? ¿O que un libro sea un libro? La esencia. La esencia es la naturaleza determinada, esa naturaleza que tiene, aquello en lo que esas cosas consisten, y por lo tanto reciben nombres diferentes, caballo, mesa, libro, demás. Todas las cosas son, pero todas las cosas son de forma diferente. O como dice Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras. Esto es la esencia. ¿Qué es lo que hace que las cosas sean lo que son? La esencia. ¿Y qué es lo que hace que las cosas sean? El ser. Pero como dijimos, el ser, que es lo más básico del ente, tiene una primacía ante la esencia. Y cuando definimos las cosas, ninguna cosa tiene en su esencia contiene el ser. Por eso son dos principios que van unidos siempre, pero son diferentes. Ahora, tenemos que explicar otra cosa más. Cuando consideramos, por ejemplo, un dinosaurio, su ser consiste en, el dinosaurio consiste en ser, es decir, su esencia consiste en ser un reptil a menudo de grandes proporciones. No consiste en ser un reptil de grandes proporciones que tiene que existir, sino este dinosaurio tendría que existir actualmente. Cuando consideramos un pollito que está picoteando por el suelo, ese pollito consiste en ser cría de la gallina. No consiste en ser cría de la gallina que tiene que existir. Su esencia no consiste en ello, pues si fuera así, este pollito tendría que existir. Pero ese pollito no tiene por qué existir. Es un ser, a esto se le llama contingente. Puede existir, pero puede no existir. Ahora, por otro lado, el huevo, que tiene la potencialidad de convertirse en pollito, puede también haberse no convertido en pollito. Quiere decir que pollito de hecho es, pero no tiene que ser, como cualquiera de las cosas. ¿Qué hubiera pasado si la gallina hubiera muerto antes de empollar? Y ese huevo, nuevamente, que tiene la potencialidad de ser un pollito, o de convertirse en un pollito, ¿qué hubiera pasado si el huevo se hubiera convertido en un huevo duro, o un huevo frito, o en un huevo revuelto, o en una tortilla francesa? Pues ya no existiría el pollito. Existe, sí existe, pero su existencia no es necesaria. Así como nosotros, por ejemplo, yo en este momento dependo de mis padres para poder haber existido. Ahora mismo dependo del oxígeno. ¿Qué pasaría si se retira el oxígeno de este lugar?
pues moriría, no podría respirar. Si en lugar de oxígeno hubiera nitrógeno, 100%, perdería conocimiento y moriría. Yo no he existido desde siempre, sino desde hace un tiempo determinado. Hace un tiempo llegué a ser, dentro de un tiempo dejaré de ser, igual que todas las cosas. Todas las cosas son contingentes. Cuando nos ponemos a reflexionar sobre la existencia de estas cosas, llegamos a eso, que las cosas no tienen en sí mismas la razón de su propia existencia. Podemos pensar, podemos hablar, podemos comunicarnos, podemos enamorarnos, podemos componer poesía, podemos reflexionar acerca de nuestra propia existencia, pues nuestra esencia contiene estas capacidades, pero no podemos existir por nosotros mismos. Nada puede llegar a existir por sí mismo, porque nada tiene el ser antes de ser. Ahora, aquí es donde entra esto del argumento de la contingencia. Si absolutamente todo fuera contingente, en algún tiempo no hubiera existido. Pero si todo fuera contingente, no llegaría a existir, tampoco. Nunca llegaría a existir, por lo tanto, nada existiría. Pero evidentemente no es así. Por lo tanto, se requiere postular la existencia de un ser que no es en sí mismo contingente, sino que es necesario. Y a ese ser es a lo que la gente ha llamado Dios. Yo soy el que soy. No un ser entre los demás seres, sino aquel ser cuya esencia consiste precisamente en existir, tal como lo planteaba Santo Tomás de Aquino. Y ese es el sentido que yo quiero poner aquí. Es decir, he explicado este argumento de la contingencia y alguna serie de cosas más para poder explicar esto, el nombre de Dios. Y lo podemos leer en el libro del Éxodo, en el versículo 14. En capítulo 3, versículo 14, y en la obra de C.S. Lewis. Ahora, mi objetivo aquí no es, y que nadie vaya a pensar eso, que yo estoy tratando de demostrar la existencia de Dios mediante este argumento de la contingencia. Para empezar, hay muchas versiones del argumento de la contingencia, así como hay muchos intentos de refutación, muchas objeciones que se plantean a este argumento. Yo estoy planteando el argumento para que podamos entenderlo de una forma más o menos, que nos aproximemos a él. Pero yo no estoy tratando de usar, o no estoy usando este argumento para tratar de demostrar que hay un Dios. Si quisiera demostrar la existencia de Dios, no haría esto, no haría este video, no lo demostraría de esta forma. Además, cuando se acomete la tarea de demostrar la existencia de Dios, aunque tengamos que hacerlo con las restricciones que muy cuidadosamente vamos a tener que tomar en cuenta para hacer ello, recordemos también, como decía alguno, es que una demostración de la existencia de Dios es solo una demostración, y la existencia de Dios es algo más grave que eso. O como decía, no me acuerdo el nombre, tampoco son tan importantes los nombres, son importantes las ideas. Nada que sea realmente valioso, nada que sea realmente digno de demostración o de refutación puede ni ser demostrado ni ser refutado. Entonces, pues aquí nos encontramos en un problema, de hecho, pero ese no es el tema, no es mi objetivo ello. Mi objetivo es poner en manifiesto, como dije nuevamente sobre la mesa, esta relación que existe, a menos que yo puedo ver en los libros, en las crónicas de Narnia, y lo he hecho también anteriormente y lo voy a seguir haciendo en los próximos libros, y el cristianismo y la vida espiritual, y lo que dice la Biblia, utilizando en este caso, en ese sentido, utilizar el argumento de la contingencia. Pero bueno, entonces, mi pregunta sería, y también la misma pregunta que hago a cualquiera que esté viendo este video, que se pregunte esto: ¿es esto un intento? Es decir, C.S. Lewis, obviamente, que también escribió mucho acerca de teología popular y apologética cristiana, ¿es un intento por tratar de demostrar o de introducir las enseñanzas cristianas dentro de los libros de Narnia? Ahora, otra cosa más. Cuando Shasta le pregunta nuevamente el nombre a Aslan, ¿quién eres?, él responde, yo mismo. Y dice una segunda vez, yo mismo. Y una tercera vez, yo mismo. 3 veces dice su nombre. ¿Es este un intento de dar a entender que Aslan es Dios, el león de la tribu de Judá, como lo han dicho algunos? Además, si es Dios, si Aslan es Dios, entonces ese Dios sería al mismo tiempo, dentro del cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, eso no, ahí podríamos hablar del Dios tripersonal, del que habla C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo.
que lo tengo por ahí, pero no, eso vamos a dejarlo para más adelante. Entonces, como dije nuevamente, ese es mi objetivo y es lo que he querido hacer. Bueno, espero que os haya gustado este video y bueno, me ha parecido a mí la verdad bastante interesante explicar esto. Espero que para vosotros también. Bueno, sin más que decir, simplemente os dejo esa pregunta que planteé para que cada uno pueda reflexionarlo por sí mismo y pues a ver si se puede llegar a una respuesta. Recordemos, claro, que las Crónicas de Narnia fueron escritas después de la conversión de C.S. Lewis. En este caso, que es El Caballero Muchacho, que es el tercer libro en orden cronológico, pero que en orden de publicación fue el quinto. Recordemos, primero El León, la Bruja y el Armario, El Príncipe Caspian, La Travesía del Viajero del Alba, La Silla de Plata, luego recién viene El Caballero Muchacho y después El Sobrino del Mago y La Última Batalla. Todos los libros fueron escritos después de la conversión de C.S. Lewis, que curiosamente fue a la edad de 33 años, a la misma edad que San Agustín se convirtió también a esa misma edad, y luego escribió sus libros, Las Confesiones y eso, pero bueno, eso va a ser otro tema. Bueno, espero que os haya gustado este video, creo que me extendí un poco más de lo normal, pero espero que os haya servido de algo y que les haya gustado. Voy a seguir avanzando haciendo los videos en Narnia, pero ya por ahora vamos a dejar los de Narnia a un lado y voy a empezar a hacer videos de otros libros que también he querido hacer, que tengo por aquí, y bueno, ya los iré publicando en el canal de YouTube. Gracias por este video y nos veremos hasta la próxima. Adiós.